Pues buenas tardes, buenas noches a todos los que están aquí presentes. Nos da muchísimo gusto tenerlos. Y bueno, hoy tenemos un webinar muy interesante que se llama Inteligencia Artificial en el aula, un abordaje aplicado. Y les presento a la ponente, que es Marcela Laura Oliveira, que ella es profesora y licenciada en letras con orientación en lingüística y magíster en psicología cognitiva y aprendizaje. Trabajó en producción y corrección de contenidos educativos de lengua, literatura, comunicación y ciencias sociales para plataformas de e-learning. Participó también en programas de formación docente, como el postítulo en escritura y literatura del programa Nuestra Escuela, en el que fue tutora y coordinadora de tutores, y como especialista en el área de prácticas de lenguaje en Somos Red, interviniendo en prácticas de lenguaje en diversos programas como docente y productora de contenidos. También se ha desempeñado como docente de lengua y literatura en el nivel medio en establecimientos públicos y privados aquí en Buenos Aires, y actualmente continúa con esa tarea y además es asesora pedagógica en el Colegio Santa Teresa de Jesús en Buenos Aires, Argentina. Pues bienvenida, Marcela, nos da muchísimo gusto tenerte aquí y bueno, sin más, te dejo con este público. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Re, gracias por invitarme a este espacio y también a todos por hacerse un rato para venir a pensar sobre este tema que este año nos ha movilizado tanto. Así que vamos a iniciar, así podemos aprovechar muy bien el tiempo. Bueno, vamos a acomodar acá para que se pueda ver bien. Bien, como les decía Re, el objetivo de este encuentro tiene que ver con poder pensar un poco en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, todos estos dispositivos que pueden producir múltiples lenguajes y que este año se han multiplicado y se han vuelto accesibles para todos nosotros, pero también para nuestros estudiantes. Pero esta vez no solo pensar sobre esto, sino para los que trabajamos en educación, revisar qué es lo que podríamos hacer en el aula cuando la inteligencia artificial está en la mano de nuestros estudiantes, en sus dispositivos móviles. Incluso al principio de año quizás nos decían, no, bueno, yo no sé muy bien de qué se trata, pero ya sabemos todos que ellos saben de qué se trata, y lo bueno es que nosotros también. Así que para romper un poco el hielo, los invito a abrir el micrófono o a escribir en el chat y contar un poco cómo los hace sentir este avance de la tecnología, digamos, la llegada de este avance de la tecnología a nuestras aulas. ¿Qué les viene pasando con esto? Yo recopilé estas imágenes porque creo que tienen que ver un poco con lo que me hace sentir a mí en distintos momentos, pero acá es para que podamos conocernos un poquito más. Los invito. Yo, Isabel soy. Hola Isabel. Me encanta la imagen del niño que está allá abajo, como que dispara del dispositivo que tiene un montón de ideas y así me siento. Creo que es bienvenida a la tecnología y lo bueno que tiene es, bueno, qué uso le damos. Gracias Isabel. ¿No es? ¿Alguien más se anima? Sí, yo. Edgar. Sí, bueno, realmente este tema ha sido para mí un poco complejo. Yo trabajo con niños, con jóvenes, no sobre todo con chicos ya adolescentes y un poquito más adultos, pero a mí me ha dado cierto temor en algunos momentos, ¿no? Eh, También cierta impotencia, porque al momento de pedirles alguna cosa, algo, vaya, tengo que ahora ser muy minucioso para revisar muchas cosas y hasta, no sé, estoy escuchando, por ejemplo, que les he dejado un, tarea, un audio, ¿no? Estoy escuchando a ver si son sus palabras, cómo se expresan, o si un escrito, ¿no? Entonces, incluso hasta cierta impotencia en decir, híjole, no sé si pueda yo, captar como en qué momento es de ellos, en qué momento no, si realmente se está entendiendo lo que estoy tratando de decir, o si las tareas y todo, pues se están realizando bien para su aprendizaje. Entonces,
Eso por una parte, y por la otra, pues me ha llevado también pues, a ser creativo de otras maneras de abordar los temas, ¿no? Ya no de la manera más clásica. Por ejemplo, con algunos estudiantes que tengo, un ensayo, pues ya no les pido casi ensayos, porque, vaya, ahora, pues no sé si me voy a cansar más yo de estar revisando, o si ellos facilísimo lo tienen de algún lado, ¿no? Entonces ya estoy ideando y creando otro tipo de cosas, pero sí, a veces me siento así. Bien, gracias, Edgar. Yo, creo que sin duda la tecnología ha venido a revolucionar mucha parte de nuestra práctica, y ha venido también para bien, pero creo que lo más importante es que hemos perdido también, creo yo, ese contacto. Hemos perdido, bueno, digo, el contacto con los alumnos y con las letras, porque como bien lo menciona el compañero, pues ya no sabemos si los escritos que ellos hacen, que nosotros pedimos, son al 100% creados por ellos, porque como hay tanto en redes, tanto esta parte de GPT también, que pues es nada más tú le das el tema y ellos te arrojan todo el despliegue de la información o el ensayo, lo que sea. Entonces dices, híjole, ¿cuánto hemos perdido eh, de esta parte de la lectura, de la literatura? Y pues no sabemos si es 100% fiable, aunque sí hay muchas fuentes de dónde confiar, pero muchas otras pues no, y lamentablemente no todos saben buscar en fuentes auténticas. Muy bien. Gracias, Paola. En el chat, José agregó que le genera ilusión ver las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial en educación. Milán pone que su uso va a ser inevitable y que un tema es el uso ético y otro el aprovechar y promover el pensamiento crítico. Mireya pone que le genera sensaciones diversas, tanto cuanto nos puede servir y cómo nos sirve en la calidad de vida. Y BJ, que no sé cómo se llamará, dice que es un reto lidiar con esto, que puede ser de gran ayuda y además nos puede corromper. Bueno, después sigue la conversación, ¿no? Un poco sobre lo que fue surgiendo en las prácticas. Patti pone que la hace sentir conectada y que a veces también se siente deshumanizada. Un poco creo que hay una síntesis entre las imágenes. María del Pilar. Gracias. Yo trabajo en la UNAM con muchachos de primer semestre de biología. Trabajamos muchísimo con los celulares y sí sé que pueden redactar textos y muchas cosas. O sea, me tuve que meter a revisar cosas de lo que podían hacer de redacción y de cosas de inteligencia artificial. O sea, la tecnología lleva mucho tiempo presente en el aula, pero hay un miedo de que pueda sustituir a los profesionales lo que está haciendo la inteligencia artificial. O sea, pero la parte creativa es claro que no la puede sustituir. El otro día decían, no aprobó, quién sabe qué robot, una prueba de física, o sea, de física, por eso hago referencia a la física. Creo que, seguramente lo dirás, tú tienes más experiencia que yo, creo que tenemos que convivir con ella y ver cómo nos vamos nosotros empapando de lo que está ocurriendo para que podamos utilizarla para su aprendizaje. Sí, la parte de comprensión de ellos mismos, la parte creativa, y estoy hablando demasiado como profesora universitaria, discúlpenme, me callo. Gracias, María del Pilar. Gracias a todos y a todas por animarse a compartir lo que van sintiendo. Patricia también dice que el celular está cada vez más incorporado y que esto se nos va imponiendo. Entonces, más allá de los temores o de lo que nos puede haber generado inicialmente, tenemos que empezar a pensar, digamos, qué vamos a hacer, porque, como bien dicen todos, no es algo evitable y por eso los invito a compartir algunas cosas que quizás hayan visto en los últimos meses. Bueno, el primer video proviene de uno de los recitales de Luis Miguel en Buenos Aires, tenemos tanta gente en México, y lo han cruzado con la cara de Don Ramón. Es perfecto el video, digamos, si uno viniese de otro planeta, quizás creería que verdaderamente Don Ramón es un cantante. La segunda imagen es
la imagen del Papa Francisco vestido en Balenciaga, que fue tan controversial hasta que el artista digital explicó que en realidad era una creación hecha por inteligencia artificial y que tenía ciertos detalles, pero hasta hubo notas al respecto, y si era válido o no que el Papa utilizara esta vestimenta. Y lo que escuchábamos de fondo es a Freddie Mercury cantando una canción de Michael Jackson, que también suena perfecto. Esto circuló en las redes, en los noticieros, generó debate y nos muestra que la inteligencia artificial hoy además es creadora de realidad, que es muy difícil, como decía Edgar sobre sus trabajos, no solo a los docentes nos cuesta saber si eso que leemos proviene de nuestros estudiantes o de otro lugar, sino que es muy difícil saber si lo que estamos viendo en los medios de comunicación verdaderamente sucedió. Entonces, es una enorme revolución y claramente no se puede simular que no existe, porque nos invade y nos obliga a tomar decisión, y alguien habló del tema del sentido crítico, ¿no? Nos lleva también a pensar cuál es el rol de la educación en el siglo XXI, cuando todo esto nos bombardea de información y en muchos casos de falsa información. Acá tenemos un fragmento, esto surge de una nota también reflexionando sobre la inteligencia artificial de Mercedes Escardó, en la que ella, a partir de una situación que después vamos a escuchar, se pregunta esto mismo que nos hemos preguntado nosotros a lo largo del año. ¿Cómo nos aseguramos de que la producción es original? ¿Qué hacemos? ¿Apelamos a que sean honestos? ¿Ponemos límites? ¿Firmamos un código de convivencia a principio de año? ¿Hacemos que todo sea con defensa oral? Hay que hacer todo lo que se escribe dentro del aula, porque si no es eso, dejamos de hacer ensayos, lo prohibimos. La expresión que ella usa, que es una expresión bastante porteña, es esto de ponerse la gorra, ¿no? La gorra de policía para controlar qué es lo que pasa y si de verdad lo que nos muestran es o no es. Y la verdad que no es algo que tenemos ganas de hacer, porque no nos gusta, porque no tiene que ver con nuestra vocación ni con el espíritu con el que queremos entrar al aula generalmente. Entonces aparece, por un lado, bueno, el tema de la cuestión metodológica, ¿no? Cómo pensar nuestras clases. Hablamos de la clase tradicional como esta cuestión de la cátedra, quizás lo que en la universidad todavía sigue siendo un poquito más tradicional, el profesor dando clase expositiva a lo largo del tiempo, que también se está poniendo en cuestión en los estudios superiores, pero ¿cuánto sentido tiene eso con la cantidad de información que está disponible con un clic? Y aparecen otras dos posibilidades. Primero, la propuesta del aula taller, que parece una propuesta pseudo novedosa, porque en realidad es casi una de las formas más primitivas de educación. El taller donde el experto le enseñaba un oficio al carpintero, al herrero, y eso lo hacía poniéndose al lado y acompañando el proceso del otro, sin una clara certeza de hasta dónde o cómo iba a ser el otro. Ese modelo, digamos, se fue descartando con esta educación más profesional y más industrial, donde un docente tenía que educar a muchísimos estudiantes, y entonces se ponía alguien en el frente que hablaba y hablaba y hablaba, y en un momento fue funcional, digamos, y muy eficaz. Pero frente a esta situación de que, primero, que no tiene nada que ver con las sensibilidades de los jóvenes del siglo XXI, y segundo, que no tiene demasiado sentido cuando la información está tan disponible, aparece esta posibilidad de volver a repensar el espacio de aula como un espacio muchísimo más práctico que teórico, como un espacio donde hay que hacer en el aula y no tanto escuchar. El riesgo acá siempre es que, bueno, entonces asumamos que al aula vamos sin demasiada planificación y que los chicos van a hacer algo y que entonces aprenderán algo de algún modo. No es tampoco el objetivo. El aula taller se planifica, se piensa una secuencia de orientaciones, de tareas que se van a proponer a los estudiantes para que ellos vayan avanzando en sus habilidades, y solo así funciona, digamos, y no es una improvisación donde finalmente nadie aprende nada. Pero pensaba mucho en esto de, bueno, no los hacemos escribir más, porque total lo puede hacer la inteligencia artificial. Quizás sí, quizás podemos trabajar sobre la escritura, y eso que antes era tarea, quizás ahora sea lo que hay que dedicarle más tiempo acompañado, y lo que antes era la clase, quizás hoy es un poco más fácil
que sea tarea. Y ahí aparece la segunda propuesta, que es la clase invertida. Todos escuchamos hablar en algún momento de la clase invertida. Sabemos, bueno, las dificultades que tiene esta idea de que en la clase el estudiante no sea pasivo, sino que él haga sus lecturas, su reflexión sobre los materiales previamente y que después en el aula ocupe un lugar activo. Sobre todo en secundaria, en universidad, esto se puede pautar. Sabemos que muchas veces lo que pasa es que los estudiantes no hacen esa tarea, porque pareciera que leer algo no es una tarea. Entonces, escribir un texto, buscar un material, parece una tarea de verdad, y leer es algo que te puede contar alguien en un receso, y bueno, más o menos lo vamos zafando. Y ahí también tenemos nuestra picardía para el diseño de qué es lo que vamos a proponer en el aula, para qué se va a usar eso que debieron hacer antes. Sin dudas, el desafío es cómo vamos a planificar el tiempo de clase, qué es lo que vamos a proponer hacer en ese tiempo. Porque justamente si les vamos a pedir algo que pueda resolver el celular en un segundo, tenemos demasiadas horas de clase para eso. Entonces seguramente tengamos que crear un modelo nuevo, así como la educación industrializada creó un modelo nuevo acorde a un tiempo, hoy nosotros estamos frente a la disyuntiva de tener que imaginar otro. La otra opción es la opción gorra, ahí está el robotito con gorra, ¿no? Bueno, listo, lo que voy a hacer es, a mí esto me supera, no puedo, porque no puedo, ponerme a armar todo nuevo en este momento del año, voy a utilizar los montones de detectores de inteligencia artificial que aparecieron, digamos, hasta la empresa OpenAI, que es la creadora del ChatGPT, creó su propio detector de que algo fue escrito por el chat. Hay un problema con esto. Fue muy funcional en abril, pero después aparecieron los sistemas en los que la inteligencia artificial hace que los textos escritos por inteligencia artificial no sean detectables para la inteligencia artificial. Es el fin. Hay un modo, que claramente nuestros estudiantes conocen, de simular que el texto fue hecho por inteligencia artificial y que en vez de que les tome 2 minutos hacer la tarea, quizás les tome 4. Y a nosotros nos tome semanas corregir producciones infinitas hechas por alguien que ni siquiera es una persona. Absolutamente inútil. Digamos, no es del todo productiva la opción de la gorra. Por eso no es la que estamos abrazando, digamos, no porque no nos tiente, sino porque no sirve. Se ocuparon de que no sirva. Así que hoy vamos a tratar de pensar en otras posibilidades. Si vamos a pensar en un aula activa, en la que los estudiantes hacen cosas y no tanto en la que el docente da cátedra, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. En la semana de diagnóstico, quinto año tiene asignada la redacción de un ensayo que plantee las ventajas y desventajas de hacer deportes de riesgo.